Y ahora vamos a explicar a todo el mundo por qué cayó el comunismo y la Unión Soviética. Muchos igual piensan que es porque pasaban más hambre que las ratas, o le echarán la culpa al capitalismo, o le echarán la culpa a la presión de Estados Unidos y de Europa. Nah, todo eso no tiene nada que ver. Hay países comunistas que son más pobres que las ratas, que llevan 60 años de comunismo y no son capaces de tirar el gobierno abajo. La Unión Soviética empezó a caer ya el día que tuvieron la ocurrencia de invadir Afganistán, que se empezaron a desangrar por ahí. Después, tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan apoyaron la insurgencia de Afganistán contra Rusia, le dieron armas. Fue otro error, porque de ahí vino todo el yihadismo, etc. Pero lo que sucedió para que cayera la Unión Soviética y el comunismo en la Unión Soviética y en Rusia fue lo siguiente: fue la llegada al poder de una persona que era un demócrata convencido, que era Mikhail Gorbachev. Cuando Mikhail Gorbachev llega al poder, la primera cosa que decreta fue la salida de Afganistán. Y después otra cosa que decretó fue la transparencia en los medios de comunicación y la libertad de prensa. La transparencia creo que se llamó glasnost o algo por el estilo, ¿no? Entonces, claro, como antes solo se podía ver la televisión del régimen con el nodo al estilo Unión Soviética, y el único diario que había era el diario Pravda, pues entonces los rusos estaban completamente desinformados, manipulados y engañados. Al llegar la libertad de prensa y no ir a la cárcel la gente por decir la verdad y por contar la verdad, la información que llegó a la gente fue el engaño en el que estaban viviendo en la Unión Soviética, el engaño permanente, que estaban completamente atrasados con respecto al mundo. Entonces fue cuando cayó el muro de Berlín. Y cayeron, primero las 3 repúblicas bálticas se independizaron y se desmoronó la Unión Soviética. Al mismo tiempo, en la Federación Rusa estaba Boris Yeltsin al frente, que no era comunista. Yeltsin nunca fue comunista, siempre creyó en el capitalismo, a pesar de que era un dirigente bajo un régimen comunista. Pero bueno, eso también pasó aquí en España. Durante el régimen franquista, los Puyoles, que eran independentistas, bueno, pues eran más franquistas que nadie. Cuando llegó la democracia ya se les quitó la careta. Eso siempre pasa. Siempre hay gente que es capaz de tener la cara dura, pero durísima, de estar trabajando en un régimen en el que no creen, pero se aprovechan de él y hacen como que sí, pero en el momento que cae el régimen ya se sacan la careta. Entonces, que quede claro que no fue por el hambre, ni por el atraso, ni por 40.000 historias, porque si no la represión seguiría funcionando. Fue por la llegada al poder de Boris Yeltsin y decretar la ley de transparencia en los medios de comunicación. Esto fue la espoleta que hizo que el muro de Berlín cayera y la Unión Soviética se desmoronara. Bueno, ahora a Gorbachev lo odian porque dijo la verdad. Y bueno, pues como podéis ver, la gente, al final, la conciencia y la información hacen mucho más daño que el hambre. Mucho más daño que el hambre para tirar a una tiranía y a un régimen autocrático de estos. Y eso, la gente que tiene de 30 años para abajo, bueno, esto se lo puedes explicar que les entra por un oído, les sale por el otro. Adolescentes, como es el caso de mi hija, no se enteran de nada. Los que tienen de 30 años para arriba deberían saberlo, deberían saber algo, pero tampoco parece ser que se enteren de mucho. Pero que se sepa que fue por esto. Los regímenes caen más por eso. Por eso todos los tiranos que llegan al poder quieren controlar los medios de comunicación. Porque la propaganda y la desinformación es la primera arma y la segunda es la represión. Por eso es muy difícil derribar un régimen totalitario. Muy difícil.